Estimados amigos, el siguiente material que aquí presentamos tiene como objetivo compartir diversos temas de interés relacionados con nuestro sistema de justicia penal mexicano, específicamente nuestro sistema procesal penal. Los ejemplos que publicaremos corresponden a audiencias reales. Es por ello que hemos sido cuidadosos y no expondremos la identidad de quienes intervinieron, ni revelaremos algún dato sensible de persona alguna. Hoy vamos a analizar un interrogatorio extraído de un juicio celebrado en el año 2019. La acusación fue por los delitos de homicidio agravado y lesiones. La pena solicitada por la Fiscalía fue de 50 años de prisión. Apreciemos, pues, el interrogatorio directo que la Fiscalía realizó al acusado. Comenzamos. Tengo 39 años. ¿Qué actividades realiza? Ahorita estoy en casa. Hago una pausa para comentar que la Fiscalía realizó muy pocas preguntas de acreditación al testigo. Al no tratarse de un tema relacionado a alguna experticia, considero que esa decisión abona a hacer un interrogatorio más fluido y a la postre una mejor audiencia. Ahora bien, muchas personas que se inician en la práctica de interrogatorio se preguntan: ¿de qué forma inicio mi interrogatorio? Sin caer en el error de hacer preguntas sugestivas, tomando en cuenta que ello solo está permitido en el contrainterrogatorio, como se establece en el segundo párrafo del 373. Aquí tenemos un ejemplo de cómo la fiscal introduce al testigo al tema de interés. ¿Por qué motivo se encuentra usted aquí? La pregunta es sencilla y no contraviene las reglas del interrogatorio. ¿Por qué motivo se encuentra usted aquí? Esa fue la pregunta. De lo que el testigo responda, se desprende que la fiscal pueda abordar de forma más efectiva o llegar al tema de interés más rápido. No soy de la idea de quienes buscan que el testigo diga todo lo que le consta con solo responder una sola pregunta, sino que es necesario mantener el control de la información que va proporcionando el testigo. Si queremos resoluciones judiciales de calidad, es necesario presentar información clara y ordenada. Seguimos para ver qué fue lo que respondió y de qué forma hace llegar al testigo al tema de interés, es decir, los hechos que le constan. Por lo de mi esposo, más que nada. ¿Quién es su esposo? ¿Qué fue lo que sucedió con su esposo? Pues a él, pues más que nada me lo mataron. ¿Cuándo ocurrió esto? Él, ¿De qué año? Como nos pudimos percatar, el fiscal ya pudo conducir a su testigo preguntando de forma lógica, de acuerdo a las respuestas que iba dando a la pregunta inmediata anterior. El testigo dice que está por lo de su esposo. Entonces el fiscal encuentra la necesidad de establecer el nombre y, una vez hecho esto, lo que sucedió con esa persona. Y por último, hasta este segmento del interrogatorio, la fecha. Es decir, aborda la circunstancia de tiempo, aspecto relevante para la debida acreditación de la teoría del caso y, por supuesto, del delito. Continuamos. ¿Cómo tuvo conocimiento usted de que lo mataron? pues es que como nosotros nos fuimos al centro. ¿Qué día? Ese día. ¿A qué hora? Fue en la mañana cuando salimos. ¿Quiénes salieron? Salió mi hijo, salió mi niña, la más chiquita, mi esposo y yo. ¿Qué fue lo que pasó? Nosotros nos fuimos al centro, anduvimos un rato en el centro. Cuando nosotros regresamos de allá del centro. ¿A qué hora era cuando regresaron del centro? Ya iban a ser las 2 de la tarde. ¿En qué ciudad ocurrió esto? Aquí. Hasta este momento el testigo ha ido dando respuestas proporcionando información detallada, pero sobre todo valiosa. Ahora bien, la calidad de los detalles produce veracidad en cuanto a que el testigo realmente estuvo el día de los hechos. Por ello, aunque no resultare propiamente información que abone a la teoría del caso, en realidad estas constituyen, a mi parecer, preguntas de acreditación del testigo, lo que lo convierte en un testimonio confiable. ¿Qué pasó cuando ustedes regresaron del centro? Nosotros veníamos del centro entrando nosotros ya para nuestra vivienda, que es veníamos de aquí
íbamos entrando para allá y llegamos a un depósito. Cuando llegamos al depósito, se baja mi esposo y me dice, vamos a comprar unos refrescos, dijo, un 6 para mí, dijo, para llevarnos a la casa, para hacer un pollito que él había comprado, pollo para asar allá en la casa. Entonces, al tiempo de que nosotros salimos de ahí, de depósito, nos subimos al carro, nos dirigimos a la casa. ¿En qué carro iban? En un carro. ¿Quién iba manejando? Iba mi muchacho manejando, yo iba de copiloto. ¿Qué pasó después de que salieron del depósito? Íbamos rumbo a la casa, cuando yo le dije a mi esposo que nos venían siguiendo, uno de una moto, y me dice mi esposo, no es nadie, no es el vecino. Le digo, no es el vecino, yo conozco al vecino, ¿verdad? Y ¿En qué parte venía su esposo? Mi esposo venía atrás. La pausa que se hace hasta este momento es para recordar a ustedes que ninguna audiencia ni ningún interrogatorio es igual a otro. En todos encontraremos particularidades o circunstancias que los harán diferentes y probablemente ocurrirán eventos que no se presupuestaron. Como notarán en este caso, la testigo empieza a quebrarse, lo cual es lógico, pues está reviviendo el día en que, como dijo, mataron a su esposo. Entonces, hasta aquí vale la pena el recurso que intenta el fiscal, quien interrumpe haciendo otra pregunta para tratar de evitar que el testigo siga respondiendo la pregunta anterior y en la que se nota con claridad que está, como dije, a punto de quiebre. ¿Qué pasó cuando le dijo que no los venían siguiendo? Pues él me dice, no, le digo, sí, mira, nos vienen siguiendo. Como pudimos apreciar, existe un ligero pero significativo cambio en la voz del testigo, es decir, parece que ha funcionado. Dice él, es el vecino. Él siguió que era el vecino y yo diciéndole que no, le digo, yo conozco al vecino. Entonces, llegando a la casa, nosotros estacionando el carro. ¿En qué colonia? En la colonia. Al llegar a estacionar el carro, mi esposo se baja del carro y le dice, ¿por qué nos viene siguiendo? ¿A quién le dijo? Ajá. Perdón, ¿a quién le dijo eso su esposo? Nuevamente el testigo parece que va a colapsar, se puede dar cuenta por las pausas y la forma de su respiración. Y el fiscal usa el mismo recurso, vamos a ver qué es lo que sucede. Es que cuando nosotros estacionamos el carro, ahí en la casa, el muchacho de la moto se baja y le digo yo a mi esposo, le digo, no es el vecino, y dice él, déjame bajarme del carro. Se baja del carro y le dice al muchacho, dice, ¿por qué nos viene siguiendo? Entonces en ese momento el muchacho no contesta nada y sacó el arma. Perdón. ¿Requiere de tiempo? Sí, por favor. Bien, vamos a decretar un pequeño receso. ¿De cuánto tiempo requiere el tiempo, licenciada? Es alrededor de 15 minutos, por favor. Bien, son las 2:42, vamos a regresar a las 3 de la tarde en la presente audiencia. Sí, gracias. Nos ponemos de pie, por favor. Finalmente interviene la psicóloga que le acompaña y el juez decreta un receso. Estos son los sucesos que, como dije, no puedes preparar o presupuestar, o por lo menos crees que pueden pasar, pero no sabes en qué momento va a ocurrir. Recordemos que estamos en la etapa decisoria del proceso, estamos en el juicio, y en el reparto de funciones la Fiscalía no debe desconcentrarse de su objetivo y dejar lo correspondiente al psicólogo. Una vez transcurrido ese receso, la audiencia se reanuda y la Fiscalía continúa. Ahora quiero que aprecien cómo elige el fiscal su forma de continuación de interrogatorio directo. Señora, nos decía que llegaron a su domicilio en el vehículo color que se bajó su esposo. ¿Qué más sucedió, señora? Estableció los puntos en los que se quedaron antes de la pausa y, hecho lo anterior,
hace la pregunta: ¿qué más sucedió? De esta forma, el testigo puede ser guiado y retomar el tema de manera eficaz. Así es, mi esposo se baja, y el de la moto se estacionó enfrente de nosotros. Lo que hace el de la moto, se baja de la moto, se quita su casco y lo pone sobre la moto y se deja venir a donde estamos nosotros, y mi esposo le dice que por qué nos viene siguiendo. ¿Dónde estaba su esposo cuando le dijo esto al sujeto de la motocicleta? Mi esposo se va bajando del carro. ¿Qué pasó cuando le dijo que por qué hacía eso? Él le preguntó al muchacho, cuando él se bajó de la moto, puso su casco arriba hacia la moto, se arrima y mi esposo le empieza a preguntar que por qué nos viene siguiendo. Él no nos da contestación. Lo que hace es sacar un arma apuntando a mi esposo, y lo único que le dice a mi esposo: lo único que te estoy preguntando es por qué nos viene siguiendo. Entonces, en ese momento, él empieza a dispararle a mi esposo. Perdón, permítame tantito. ¿Quién le disparó a su esposo? El muchacho de la moto. ¿Qué pasó cuando le disparó a su esposo? Mi esposo lo que hace es correr hacia un lado del carro donde está el que iba manejando mi hijo. Corre hacia un lado del carro para él atajarse, me imagino, ¿verdad? Entonces lo que él hace es correr. El muchacho le sigue disparando y disparando a mi esposo. ¿Qué hizo usted cuando el muchacho le estaba disparando a su esposo? Yo me quedé sentada en la puerta, abrí la puerta del carro para poderme bajar del carro para ver a mi marido, pero me detuve mi niña, porque mi niña me abrazaba y gritaba que su papá en ese momento. Permítame, señora, su hijo de inicial, ¿en dónde estaba cuando el muchacho le estaba disparando a su esposo? Mi muchacho estaba sentado en el carro. ¿En qué parte del carro? Era el que traía el carro, mi hijo. ¿En qué área del carro estaba él, su hijo? En la área derecha. ¿Qué pasó enseguida de esto? ¿Manda? ¿Qué pasó enseguida de que el muchacho le disparaba a su esposo? Mi esposo empezó a correr hacia un lado del carro. Entonces, al tiempo de caer mi esposo, a mi hijo me lo hirió por un lado. Yo no me había dado cuenta. ¿Quién hirió a su hijo? El muchacho de la moto. ¿Le disparó a su hijo? Ajá. En ese momento yo no me di cuenta cuando le había disparado a mi muchacho. Entonces lo que hace el muchacho es devolverse al lado donde nosotros estábamos, mi niña y yo y mi muchacho, y nos empieza a apuntar con el arma. Y lo único que yo le pregunté y le dije a él, porque yo lo vi de frente y lo tuve de frente, se me quedó viendo, me le quedé viendo y le dije: solamente te estaba preguntando a mi esposo por qué le habías disparado, por qué le disparaste. No me contestó. ¿A qué distancia lo tenía usted? Mero enfrente lo tenía. ¿Qué pasó cuando qué hizo él cuando usted le dijo esto? Nada más me apuntó con el arma, se dio la media vuelta. Lo que hizo fue agarrar su moto, se subió a la moto, se puso su casco y se fue de ahí. ¿Cómo era esta persona? Ajá. ¿Cómo lo vio? ¿Cómo fue que lo vio usted? Porque yo lo tuve de frente. He dejado correr el interrogatorio por la importancia de los hechos relatados y que quienes aprecien este material conozcan de manera fluida el interrogatorio. Una vez que el testigo se ha recuperado, pero para el fiscal hasta este momento no ha obtenido la información relativa a la identidad de la persona que le disparó a su esposo y a su hijo. Entonces insiste preguntando: ¿quién era esta persona? Él era un muchacho. Ojos. Yo me grabé toda su cara.
de él cuando yo lo tuve enfrente. ¿Por qué se grabó su cara de él? Hace un momento que él nos apuntó a mí y a mi niña, me grabé la cara de él desde el primer momento de que nos venía siguiendo. Cuando se quitó la moto, yo me grabé la cara de él. Cuando él llegó, estacionó la moto y se quitó el casco. ¿Cómo lo identificó usted? ¿Cómo lo identifiqué yo? Cuando pasaron las cosas, que pasó todo, me mandaron a hablar a mí de la judicial, la policía ministerial. Ajá. En su momento, me mandan a hablar, me arrimé yo, me dieron de varias fotografías que me enseñaron. Pues yo ahí reconocí al muchacho. ¿A quién reconoció usted? Al muchacho que le había disparado a mi esposo. ¿Con qué nombre? No tenía nombre la fotografía. ¿Supo posteriormente su nombre? Así es. ¿Qué nombre? Ya cuando yo me arrimé aquí a audiencias, cuando tuvimos lo del juicio, yo me arrimé y yo aquí me di cuenta de cómo se llamaba él. ¿Cómo se llama? Finalmente explica cómo llegó a identificar a la persona que el día de los hechos le disparó a su esposo y a su hijo. Pero para la obtención de esta información se requiere de un trabajo detallado. Se pudo apreciar la conducción del fiscal y los recursos usados para que el testigo proporcionara la información necesaria y que además fuera suficiente para acreditar su teoría. Vale la pena señalar que se considera ya después, obviamente, de analizado el video, que la defensa pudo bien objetar la pregunta que decía: ¿supo posteriormente su nombre?, la cual resulta sugestiva. Es una oportunidad que en este caso la defensa perdió para que no llegara a mencionar el nombre del acusado o complicar en este caso la obtención de ese nombre. ¿Por qué refiere que es él? Porque aquí lo estoy viendo. Porque nunca se me va a olvidar su cara. Nunca se me va a olvidar lo que pasó y no se me va a olvidar su cara nunca. Señora. Perdón, fiscal. Señora, requiere que hagamos otro receso. El juez presidente realiza otra intervención para verificar si la testigo puede o no continuar. En este caso, sí lo logró. Y adelanto, la fiscalía, por razones que consideró importantes, le pidió a la testigo que hablara respecto a los hechos posteriores al evento. Entiendo que ello fue para poder hacerlos corresponder con la intervención de la policía, es decir, otros testigos que intervendrían más adelante. Pero hasta aquí quise mostrar la esencia de un interrogatorio directo y el estilo con que cuenta la fiscal en este ejemplo. El siguiente video corresponde al contrainterrogatorio que la defensa realizó a este mismo testigo. Espero que haya sido de provecho.